Muy bien, entonces, para dar respuesta a la pregunta que quedó hace 8 días acerca de que si Jesús habló del infierno, esto tiene dos connotaciones. Primero vamos al contexto principal. Le recuerdo que el Señor Jesús nunca usó la palabra infierno. Simple y sencillamente no usó Jesús la palabra infierno porque en el idioma hebreo no existe la palabra infierno. La palabra infierno es una traducción de la palabra Hades griega al latín inferno o infra o por debajo. A su vez, la palabra Hades del griego se tradujo del hebreo Sheol, lugar de los muertos o tumba, bajo tierra que decimos. Esa fue la traducción que se hizo al principio del hebreo Sheol al griego Hades y posteriormente al latín inferno y posteriormente al español infierno. Entonces, esa aclaración me parece súper importante. Jesús nunca habló latín, ni tampoco habló griego. Hay algunas frases muy específicas donde Jesús habló en arameo. Y las habló en arameo por la dimensión profética que en ese momento de la historia y de la cultura judía, estas palabras tenían relevancia. Por ejemplo, el término rabí, el término Eli, Eli, lama sabactani, los desierto, desierto digo, ese fue el idioma arameo que él utilizó. Por otra parte, mis queridos y amados, toda la dimensión de las palabras de Jesús contenidas en Mateo, Marcos, Lucas y parte de los Hechos, obedecen a la consumación, a la puesta en marcha del cumplimiento profético, al punto final de toda profecía y promesa contenida en el viejo pacto. Tercero, Jesús habló en parábolas a las multitudes. Mateo 13 nos da absoluta y completa claridad en esto. Mateo 13 dice que les hablaba en parábolas todas las cosas y sin parábolas no les hablaba. Únicamente a sus discípulos en privado les enseñaba con claridad todo lo que para las multitudes eran parábolas. Así las cosas, entonces sabemos que Jesús nunca usó ni siquiera la palabra Hades. Usted me dirá, pastor, en el capítulo 16 de Mateo, Jesús le habló a Pedro y le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino y las puertas del Hades. Ahí está, pastor, ahí está. Mateo 16 le dijo, y las puertas del Hades. Ahí está escrito, otra vez. El libro de Mateo fue escrito en griego koiné. El libro de Mateo no fue escrito en la lengua original en la que Jesús y sus discípulos hablaron. El libro de Mateo es una recopilación oral y una parte escrita de los sucesos de la vida de Jesús. Por eso es que no se puede decir ni siquiera con ese referente de Mateo 16:16, libro que fue escrito en griego, no en hebreo ni en arameo, que Jesús hubiera usado Hades nuevamente. La palabra que usó Jesús seguramente allí fue Sheol, las puertas del Sheol no prevalecerán contra la asamblea o congregación, que es la otra palabra importante, ¿recuerdan? Que la expliqué en una clase personalizada a algunos de ustedes. Ahí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia del griego eclesía tampoco fue usada por Jesús. La palabra que usó Jesús y que luego se tradujo eclesía y posteriormente iglesia fue la palabra congregación o asamblea.
que tenía más que ver con el ámbito de la sinagoga, pero que en las traducciones, inicialmente en la griega, de la Septuaginta se tradujo eclesía y luego al latín como iglesia y pasó asimismo al español como iglesia. Bueno, esa es otra parte de otro estudio. Entonces alguien me dirá, como me preguntaron en estos días, mi querida Socorrito, bueno, pastor, ¿y qué de la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué pasa con la parábola del rico y Lázaro? Pues ahí dice, ya voy a hacer, para no ir al texto y leer mucho y perder algunos minutos ahí, voy a parafrasear la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre que era pobre y que todos los días mendigaba a la puerta de un hombre rico que se llamaba Lázaro. Una vez más, Lázaro es una traducción distorsionada porque Lázaro no es un nombre propio en la parábola. Usted ve que en su Biblia, y le pido el favor de que lo compruebe, en su Biblia, en la parábola del rico y el Lázaro, la palabra Lázaro está con mayúscula, haciéndolo un nombre propio, de un hombre propio que se llamaba Lázaro. Recuerde que es una parábola y las parábolas jamás se refirieron a individuos, sino que representaban un grupo, un segmento de población o toda una generación. Así pues, primero hay que salirnos del entendido de que en la parábola Jesús habla de dos tipos, de uno pobre, lleno de llagas, lo habían golpeado, lo mordían los perros, vivía en la calle, no tenía zapatos, los talones estaban rajados y resecos los pies, y tenía las uñas largas y todo lo desagradable que puede resultar vivir en la calle. Este dice que se sentaba a la puerta del rico y que mendigaba. El rico dice que hacía banquete con esplendidez todos los días y que un día, resumiendo la parábola, ambos murieron. El rico fue llevado al seno de Abraham. Otro problema de traducción. Los reto a ustedes a que alguno, ahorita mismo, así sin consultar, dígame qué es el seno de Abraham. Lo que se le ocurra, tranquilo, abre su micrófono y dígame, pastor, el seno de Abraham para mí es esto. Y si quiere también en plural, no importa, los senos de Abraham, como usted quiera. ¿Qué es el seno o los senos de Abraham para usted? ¿Alguien quiere hablar o comentar qué entiende, qué ha leído, qué ha escuchado de qué es el seno de Abraham? Pues uno creía que era un lugar de privilegio, ¿no? Sí, querida Luz Mari. Pues pastor, ahora yo escuchándolo, es que me imagino a Abraham y Abraham no tiene seno. Entonces yo no sé, que nosotros leíamos y nos comíamos lo que leíamos. Porque yo ahora mismo pienso lo que está diciendo, yo digo, pero es que Abraham, si es un hombre, pues no tenía seno. Entonces, ¿por qué decían, por qué la Biblia decía los senos de los senos no, perdón, el seno de Abraham? No, yo creo que no. Claro, mi querida Luz Mari, pero toda conjetura es válida. Como el seno de Abraham. Pues aquí dice mi esposo, pastor, mi esposo dice que era el regazo de Abraham. Interesante, sí, el regazo de Abraham. Pero el regazo entonces sería como las rodillas, ¿no? Como aquí, en la parte más íntima. Sí, es el regazo. Pues otro problema de traducción. Cuando uno abraza a un niño en su regazo, es como que lo abraza como interesante. En el pecho. Sí. Uno abraza a un niño, lo lleva al regazo, esconderlo en el regazo, y es como en el pecho de un hombre. Sí. Pues un hombre muy bien. tiene pecho, pero no senos, ¿no? Perfecto, muy bien. Esa explicación y esa interpretación es muy válida para el año 2024. Magnífico, bien, excelente. Estoy de acuerdo contigo, Luz Mari, sí. Pero recuerda que Jesús habló en hebreo
Entonces, en hebreo, ¿qué dijo Jesús? En realidad en hebreo, que se tradujo en griego y luego en latín y luego en español, el seno de Abraham. Porque dice que cuando ambos murieron, el pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico, ¿dónde fue? Dice que el rico fue a un lugar de tormento. Nuevamente déjeme dar un paso atrás y les recuerdo que esa es una parábola. Las parábolas nunca hablan de hechos literales, para que lo tengamos en cuenta. Mi querida Yoli también dice aquí, bueno, el seno de Abraham coincide con lo que tú dices, mi querida Luz y tu esposo ahí que están participando también, el pecho, como algo muy íntimo, ¿no? Como algo muy de aquí, muy de mi costilla, de mi entraña. Excelente la traducción. El Lázaro fue llevado a la costilla, al centro, al regazo, fue abrazado, diríamos. Bueno, no me voy a dedicar hoy a traducir eso porque voy a necesitar casi una sesión para que veamos cómo pasó del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, el seno de Abraham. Pastor, pero yo entiendo que el seno de Abraham también puede ser un lugar y entendiendo que en parábolas una persona significa una generación, es como si nos estuviera diciendo que Lázaro, o sea, como que una generación pasó a un lugar también, el seno también significa protección y comida, ¿no? Cuidado, provisión. Porque cuando hablo del seno, estoy hablando de que hay una provisión para alguien vulnerable, que no tendría cómo alimentarse por sí solo. Entonces, que había una generación muy pobre que pasa a un lugar de provisión. Entiendo yo, pues, por lo que está explicando, que en parábolas no es una persona. Se cortó el audio. Cero el micrófono. Se te cerró el micrófono, Mónica, en la última parte. Sí, esa parte que entiendo yo que había una generación muy pobre que mendigaba y luego pasa a un lugar donde mendigaba porque no podía alimentarse por sí sola, no era vulnerable, no sabía, como un bebé, porque Magnífico. el seno está ligado necesariamente a un bebé que simboliza que es vulnerable, que no tiene capacidad para sostenerse solo, para alimentarse, para proveerse a sí mismo sus necesidades. Entonces, que esa generación incapaz pasa a una generación o pasa a un lugar donde esta generación va a ser saciada, va a ser provista de todo lo que necesita, que es cuidado y provisión. Eso era lo que quería decir. ¿Ya me escucharon? ¿Me hice entender? Excelente, Mónica, gracias por tu comentario. Muy bien. Otra vez, amados, para retomar esta explicación, porque tomo la parábola esta de Rico y Lázaro para explicar si Jesús habló o no habló del infierno, porque es como de las únicas parábolas que se habla en esos términos. Entonces, nuevamente retomamos. Lázaro, un hombre pobre. En la parábola y en la interpretación universal que se ha dado, Lázaro se puso con mayúscula, lo cual es un error. Por eso hay que salirnos de allí inmediatamente y decir, Lázaro es una generación que ya lo explicó perfectamente Mónica, esa palabra es absoluta y totalmente a contexto. Una generación vulnerable, sin cuidado. ¿Por qué? Por las circunstancias del mundo, por las circunstancias de la vida. ¿Quién tiene la culpa? No, nadie. Es una generación que le tocó vivir en un tiempo y espacio de una paupérrima administración humana que terminó afectando a esa generación. El rico, pues obviamente no es el rico, sino que es la contraparte de esa generación. ¿Cuál sería la contraparte? Pues todos los que manejan el sistema, todos los que administran, todos los que están por encima o se creen estar por encima de los otros, atropellando, manipulando e inclusive produciendo la pobreza de la cual Lázaro era víctima. Sucede que ambas generaciones caducan, ambas generaciones terminan.
porque eso es lo que tú ves allí. Entonces, una generación que había sido expuesta al vituperio y al padecimiento, luego es consolada, porque eso es lo que dice aquí. Cuando el rico dice y clama, Padre Abraham, Padre Abraham. Recuerden una cosa, la figura importante en esa parábola no es ni el rico ni el Lázaro. La figura importante y central de esa parábola es Abraham, porque es una parábola no dirigida a los gentiles, ni a la iglesia, ni a los romanos, ni a los atenienses, ni a los griegos de la época. Esa parábola fue dirigida a los judíos de la época de Jesús. Por eso la figura predominante y preponderante de esa parábola es ¿quién? Abraham. Abraham. No ni el rico, no ni el Lázaro, ni nadie más. Abraham, del cual descendían tanto el rico como el Lázaro, porque el Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico que clamaba desde su lugar de tormento. ¿No dice la parábola que clamaba Padre Abraham? Pregunta, mis amados, ¿el Lázaro era descendiente de quién? ¿O esa generación? Pues de Abraham. Todos ¿Y el de rico es Abraham. descendiente de quién? De Abraham. Todos. Entonces, ¿quién es la figura de salvación en la parábola? Abraham. Ah, entonces, ¿de dónde caramba sacaron de contexto la parábola para decir que Jesús dijo que se iban a ir al infierno los malos? Cuando ahí jamás Jesús habló del infierno. Habló de que tanto los unos hijos de Abraham como los otros hijos de Abraham que tuvieron oportunidad de reconocer la gracia y el favor y la estirpe y la fe de Abraham, al final los unos que tuvieron comodidades despreciaron a sus hermanos y los otros que tenían oportunidades luego iban a clamar que su padre Abraham los salvara de los tormentos de la vida sin Dios. Eso es lo que usted ve allí, por eso no es una parábola literal. Lastimosamente, la cosmovisión distorsionada católico-evangélica, porque esa es la herencia maldita, y perdónenme, la herencia teológica maldita que muchos creyentes hoy tenemos, que vinimos de una herencia teológica católico-evangélica, donde Y romana. católico-evangélica romana, católico-evangélica romántica también. Entonces ustedes ven, la parábola no es un relato literal. La parábola del rico y Lázaro no es ni siquiera una palabra profética futurista. Es una parábola que habla de la figura preponderante de Abraham, donde los unos y los otros del pueblo de Israel se despreciaban a sí mismos. Por eso el rico le clamaba, Padre Abraham, le decía, por favor, permite que mi hermano Lázaro, estoy parafraseando ya, permite que Lázaro venga y moje la punta de su dedo y la ponga sobre mi lengua. Esa es una hipérbole, amados. Es una hipérbole, no es un literalismo. Es una figura literaria llamada hipérbole. Que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la ponga sobre mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, dice ahí. Pero recuerden, ahí también la palabra llama no es un literalismo. Porque luego más adelante Jesús asocia la llama en esa misma parábola. Al final, en el epílogo de la parábola, en el desenlace de la parábola, Jesús dice, allí será el lloro y el crujir de dientes porque el gusano de ellos nunca muere. ¿Cuál es el gusano que nunca muere? Hay dos connotaciones. En el tiempo de Jesús había el basurero, recuerdan el Gehenna, que era donde se arrojaba todos los desperdicios y obviamente estaba lleno de podredumbre y de gusanos. Y esa llama que habla el rico obedecía al atormentar de la conciencia de que nunca quiso hacer el bien a los que debía hacer el bien. Por eso en la parábola Jesús le dice al rico, o Jesús dice del rico,
Ahora tú eres atormentado allí, en esa dimensión de existencia que tienes todo, pero tu conciencia no te deja. Y Lázaro, la generación Lázaro, como dijo Mónica, retomo esas palabras, me parece maravilloso el concepto. Esta generación vulnerable está bajo mi cuidado. Entonces tú tienes todo, pero no tienes paz en la conciencia. Lázaro no tiene nada, pero vive en la conciencia de Abraham, que significa, en términos generales, el seno de Abraham. La misma conciencia de Abraham. El seno de Abraham es la misma conciencia de fe de Abraham. ¿Quién sostuvo a Abraham durante todo el tiempo? Dios. Por eso, nuevamente, amados, en la parábola, ¿quién es la figura preponderante? Abraham. Abraham, como padre de los unos y padre de los otros. Abraham, siendo padre de la generación Lázaro, cuidó de esa generación y la sostuvo. Y esa otra generación que se llenó de comodidades nunca reconocieron de dónde había salido tal provisión. Por eso se apartaron de su padre, de la fe de Abraham. Recuerden que Abraham es una figura súper importante para todos los judíos. ¿Se entendió la parábola del rico y Lázaro? Sí, excelente. Todo lo que alguien diga por fuera de lo que yo acabo de decir, amados, y explicar a la luz de la historia, de la etimología, de la hermenéutica y de la misma iluminación de Cristo sea anatema, porque de ahí han salido muchas conjeturas, inclusive hasta para condenar a la gente que producto de su trabajo tiene comodidades, tiene empresas, tiene producto de su esfuerzo, amados. Y entonces agarraron otra parábola, ¿no? Otra parábola. Recuerdan que en alguna oportunidad Jesús dijo estas palabras. ¿Cuán difícil será que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Por qué dijo eso? Porque vino un muchacho, un joven, judío practicante de la ley ultra mega hiper requete ortodoxo, fariseo de fariseos, de esos, mejor dicho, de hueso colorado, como diríamos. Vino ante el Señor Jesús en una ocasión y este joven rico le dice, maestro, quiero ser tu discípulo, déjame que te sirva, te voy a seguir a todas partes. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, ¿ah, sí? Ah, muy bien. ¿Sabes los mandamientos? Y el joven le dice, pues Señor, yo he sido un fiel practicante de todas las leyes, todos los mandamientos. Desde niño a mí me obligaron a practicar todos estos mandamientos. Y Jesús dice que lo amó. Jesús dice, wow, magnífico, qué bien. Eres un buen candidato. Bueno, perfecto, me parece bien. Pero ¿sabes qué? Te falta algo. ¿Miras a mis discípulos que están aquí? Sí. Ellos ya lo dejaron todo. Pedro, Juan, Andrés, ¿qué dejaron? Pues las redes y el barco de su padre. Míralos, aquí andan. Mateo, ¿tú qué dejaste? Pues un alto cargo como recolector de los impuestos. Ajá. Y Felipe, ¿tú qué dejaste? Pues la crianza de los caballos y la hacienda de mi padre y negociar con caballos. ¿Y tú qué dejaste? Y así. A ti te falta una cosa, le dijo. Sí, señor, dime. Pues ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Cuando Jesús le pone esa vara al joven rico judío, entonces el muchacho se entristeció, dice la Biblia, porque tenía muchas posesiones. Como era joven, algunos intérpretes de esa palabra dicen que apenas había heredado toda la herencia de sus padres y no había disfrutado nada, porque era joven. Algunos dicen que le habían heredado todo, sus padres o su padre en este caso. Y por eso él quería buscar un sentido de la vida y Jesús le dice, bueno, ven a ver si tu lugar es aquí. Cuando Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes, ¿ustedes no se han dado cuenta que muchos evangélicos quieren aplicar ese versículo a la gente que tiene posesiones? Sobre todo estos pastores manipuladores que ven que alguien tiene posibilidades y le dicen, bueno, usted traiga aquí, siembre, dé, pacte, ponga, sostenga, usted columna, usted es esto, eso hacen. Porque quieren aplicarle esa parábola a la gente hoy.
Entonces la Biblia dice que el joven rico mejor se fue, agachó la cabeza y se fue. Ahí Jesús dijo, de cierto os digo que cuán difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces Pedro se agarró la cabeza y dijo, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Jesús le habla de la parábola. De cierto os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Pregunta, amados, ¿esa parábola es para este tiempo o era para los judíos? Para los judíos. Absolutamente. Sobre todo para los que se habían hecho ricos a costa de haber pervertido el sistema. Recuerden que muchos escribas, fariseos, sumos sacerdotes se habían enriquecido porque ellos mismos habían pervertido la ley y habían pervertido el sistema. Ya no recibían ni las palomas ni los corderos, ahora recibían los denarios romanos. Dijeron, aquí ya no estén trayendo el macho corderito de un año, vale 200 denarios, vayan y cómprenlo ni traigan la plata. Eso hacían. Por eso cuando Jesús entró al templo, se llenó de ira, porque miró que habían alterado el orden. Ya nadie preparaba el corderito para la Pascua. Simplemente entrabas y llevabas los 200 denarios y lo ponías allí. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión Jesús con sus discípulos dice que estaba en el templo y llegó la hora de las ofrendas y todo el mundo pasó y sonaba el alfolí, el cajón de las ofrendas sonaba? Y entonces ese ruido era extraño para Jesús, porque ese no era el tiempo de la ofrenda. Hasta que dice apareció una viuda, y cuando todos habían echado, ella echó 2 moneditas que sonaron. Clic, clic. Y Jesús dijo, esta viuda les digo que dio más que todos. Y todo el mundo se quedó, ¿cómo que esta viuda dio más que todos? Señor, pero no contaste bien. Esta viuda, dice la Biblia, que echó 2 blancas. 2 blancas eran la moneda de más bajo valor que había. Y Jesús dijo, ella echó con la fe que la ha sostenido hasta ahora. Una nueva parábola allí, porque todos estos dieron de lo que les sobraba. Pero ya habían alterado el orden, amados. Por eso Jesús saca a la viuda de allí y dice que ella dio más que todos, porque aunque ella estaba capturada por el sistema corrupto que ellos habían dado, ella siguió dando con fe, no como los otros que habían dado de lo que les sobraba. Así sucede, amados, con muchas de las parábolas que se han tergiversado, tema del cual seguiremos hablando la próxima semana. Unos minutos finales, amados. ¿Alguna pregunta con respecto a la parábola del rico y Lázaro? ¿Se entendió la explicación? Sí, señor. Muy bien. Mi querido Willy, mi querida Yoli, allá, ustedes, mi querida Sonia, ¿cómo están? Sí, pastor, acá entendimos. Bueno, muy bien, amados. Muy bien, muy bien. Así las cosas, bueno, vamos a tener, les recuerdo, el próximo jueves vamos a iniciar, y voy a aprovechar estos minutos, amados, para hacer este anuncio. El próximo jueves vamos a estar hablando de la dimensión profética del pacto eterno en su primer nivel, que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Consideramos, amados, que en virtud de los acontecimientos que están marcando esta generación, primeramente, y en la necesidad de tener claridad como creyentes de una correcta interpretación de los factores externos que rodean nuestro diario vivir, esto es, el clima, las guerras, las pestes, los rumores de guerras, los escándalos, todo esto que vemos, amados. Creo que es importante que iniciemos un estudio exhaustivo e inductivo también acerca del contenido del libro de Apocalipsis,
había estado yo anunciándoles a Yoli y a los amados de este grupo, de esta clase, que vamos a iniciar el próximo jueves de unos antecedentes. Vamos a iniciar por allí hablando del libro de Apocalipsis, su contenido y obviamente la parte que nos corresponde a la interpretación de los hechos y acontecimientos descritos allí, como parte de la configuración espiritual de entendimiento que en cada generación de creyentes Dios el Padre nos ha otorgado como entendimiento y sabiduría de Dios para conectar las cosas que deben suceder pronto. En cada generación Dios ha determinado que hay algunas cosas y eventos que deben suceder. Así que esa es la dimensión profética del libro de Apocalipsis que vamos a adentrarnos a estudiar. Entonces, el próximo jueves haremos un acercamiento, ¿no? Unos antecedentes. O como diría alguien en términos muy técnicos, vamos a considerar el estado del arte, mi querida Mónica. Vamos a ver los antecedentes y el estado del arte, a ver hacia dónde podemos enfocarnos como generación, lo cual es sumamente importante, amados. Más cuando vemos las proyecciones que se están dando en el mundo de los hombres. Nosotros tenemos que saber que hay gestión y administración del mundo de los hombres que definitivamente va a terminar afectándonos como personas, como seres humanos. Es inevitable que la gestión humana del hombre sin Cristo no nos afecte. Por eso es mejor estar preparados en cuanto a la conciencia espiritual que gobierna nuestra vida, para que nosotros sepamos cómo debemos pararnos y cómo debemos reaccionar frente a estas circunstancias, ¿ok? Así que, mis amados, bueno, llegamos al final de este tiempo y como siempre les reitero, si hay alguien que desea pues, tener alguna pregunta, hacer alguna inquietud o exponer alguna cosa más o recibir una explicación en privado, pues ahí tienen mi WhatsApp. Yo estaré atento, amados, y con todo gusto a resolver cualquier inquietud. Agradeciéndoles, mis amados, este tiempo, este espacio que ustedes han dispuesto, me despido, les deseo una feliz noche a todos, un feliz, glorioso y bendecido inicio de mes, y que la obra, la gracia, la sabiduría, el poder y todo lo que está asignado a nuestra vida por causa de la expresión de Cristo sea la identidad y el alimento de cada día de nuestra vida. Igualmente, Así es, mi pastor. muchas Muchas gracias. 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 Hasta mañana, amados queridos. Bueno, hasta Pasen luego, buenas pastor. noches. A las 7 nos vemos, pastor. A las 7 nos vemos, Luz querida. Gracias. Claro que sí. Chao, Yoli. Madrugar. Mañana madrugamos. A ver, permítame en una foto. Uy, la foto para el libro de la vida, Yoli, claro que sí. A ver, la foto para el libro. Ustedes saben que esta foto cuenta para la salvación. A ver, a la una, a las 2 y a las 3. Eso, la foto de la vida. Gracias, amados. Feliz noche para todos. Un rato envío Un la abrazo grabación. para todos. Adiós, adiós. Chao. Chao. Gracias, mi pastor.